¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Reconstruir lo que había y construir lo que no había. Repito, reconstruir lo que había y construir lo que no había. Ese es el pensamiento donde resumo mi experiencia con respecto a atención de poblaciones que han sufrido por desastres naturales. En el año 2007 me tocó, siendo presidente del Banco de la Nación primero y después como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ayudar a las tareas de reconstrucción de varias ciudades del sur del Perú: Pisco, Ica, Chincha, Cañete, entre otras. El terremoto fue muy fuerte, 9,7 de intensidad, y generó mucha destrucción, lamentablemente, muertos, heridos. Pero el drama era que cuando empezamos a ver la reconstrucción, que mucha gente no comprende y dice: ¿cómo es posible que hasta ahora todavía no hayamos reconstruido? Ya pasaron muchos años. Sí, si uno lo ve de una manera externa, la pregunta es válida y obviamente llama la atención. Pero si uno ya se mete un poco a analizar con profundidad, entonces va a encontrar un razonamiento como el que les estoy dando. Miren, cuando ocurrió el terremoto con epicentro cerca en Pisco, lo que inmediatamente se hizo es tratar en la emergencia de salvar vidas y de que pudiera afectada toda la infraestructura de comunicaciones, incluso la Panamericana Sur, de que se pudiera dar alimentación, vivienda de emergencia y atención sanitaria a los damnificados. En esa parte creo que el Perú estuvo de pie, el Estado actuó adecuadamente y la solidaridad de todos los peruanos se mostró como siempre ocurre. Ahí digamos que la nota es muy aprobatoria porque esa acción fue inmediata, incluso se solucionaron muchos problemas con gran rapidez y luego, pasada esa emergencia, viene la segunda etapa, que es ya empezar a ver, primero, que no haya una infección, que no haya una situación sanitaria a partir de las condiciones inadecuadas de vida que los damnificados tenían, pero después hay que empezar a ver la reconstrucción. Y ahí surgen los problemas. No los problemas del terremoto, sino los que habían antes del terremoto. Por ejemplo, se hizo primero un censo de emergencia que dio un número X de damnificados y de viviendas dañadas. Después se argumentó que varios de los que habían sido censados estaba bien, pero que habían otros que no fueron censados porque no estaban en su terreno, en su vivienda, en su inmueble, porque habían ido a otros lugares como producto del terremoto. Se volvió a hacer un censo y en ese censo ya aparecieron muchos más damnificados, donde la verdad es que no se podía saber con seguridad si realmente eran damnificados que vivían allí o eran personas que tenían alguna relación con esas zonas, pero que ahora también se ubicaban dentro de los damnificados. El número de viviendas que se estimó realmente fue afectado de manera tal que había que reconstruirlas era cercano a los 40.000, recuerdo bien. Pero el número de viviendas que salió como consecuencia del censo ya posterior era 100.000. ¿Cómo se multiplicó? Casi por 3 veces, un poco más de 2 veces y media, ¿no?, este número de viviendas afectadas. Y entonces la pregunta es, ¿habían realmente tantas viviendas que se afectaron con el terremoto? ¿100.000? Y empezamos a encontrar las respuestas. Los señores alcaldes fueron encargados de hacer estos empadronamientos. Y los alcaldes, que por cierto están muy cerca de la población, muchos de ellos lo hicieron con gran responsabilidad y con mucho sacrificio y esfuerzo y seriedad. Pero otros vieron aquí una oportunidad para buscar seguramente votos futuros o cercanía con algunas poblaciones. Y entonces resulta que en muchas de estas ciudades, en Ica, en Pisco, en Chincha, habían lo que se llamaban las familias precarias. ¿A quiénes se llamaban familias precarias? A las que vivían en una misma habitación
en una misma casa de la beneficencia pública, pero ahí eran 2 o 3 familias que vivían en una pequeña casa. Entonces, cuando vino el censo, esa casa donde vivían 2 o 3 familias, que por supuesto no es lo adecuado, se convirtió en una demanda no de una casa, sino de 3 casas, una para cada familia que antes vivía en una sola vivienda. De esta forma, el número de viviendas se multiplicó cuando en realidad, digamos, la capacidad de reconstruir lo que había era una situación mucho menor. Al mismo tiempo, lo primero que hay que hacer es reconstruir las redes de agua y desagüe, y para eso, lamentablemente, hay que ir de manera subterránea, hacer zanjas con mucho movimiento de tierra y cambiar los tubos por tubos nuevos, reemplazar los que están averiados, y mientras se tiene esa situación, no es posible empezar a reconstruir pistas y veredas, si no sería doble gasto, ¿verdad? En consecuencia, el punto aquí consiste en que la imagen primera que había eran calles con total cantidad de zanjas donde se estaban haciendo los trabajos de agua y desagüe que fueron totalmente cambiados, ¿no? Por ejemplo en Pisco, y después de eso venía ya la reconstrucción propiamente de las instituciones, los colegios, que fueron reconstruidos todos, los hospitales que fueron reconstruidos y modernizados, y otras instituciones. Pero las casas como tales, digamos, se intentó hacer con un bono, el famoso bono 6.000, porque eran 6.000 soles, con el que se pretendía se empezara la reconstrucción y ya cada familia, por autoconstrucción, como es la característica mayoritaria que tiene la forma de construir en el Perú, puedan terminar. La verdad que los bonos no funcionó muy bien, hubo bonos que no se utilizaron como se debían utilizar. En realidad, en mi opinión, no fue finalmente una medida muy efectiva, porque los que tenían los 6.000 soles se quedaron esperando que les dieran más, y los que no tenían los 6.000 soles se quedaban decepcionados porque no habían recibido el bono. Se hizo una gran tarea de reconstrucción en toda la infraestructura pública, repito, pistas, veredas, antes agua, desagüe, electrificación, infraestructura de carretera, infraestructura vinculada a hospitales y educación. Y en el tema de las casas, muchas casas se reconstruyeron, otras se rehabilitaron, pero es un tema muy difícil, porque además, lógicamente, una familia que está en esa situación de desesperación busca no volver a lo que tenía, sino volver a lo que realmente merece, y no hay recursos para hacerlo todo al mismo tiempo. Reconstruir lo que había, pero principalmente construir lo que no había. Una tarea post-desastre natural que sin duda es una tarea que hay que mirarla con prevención, pero hay que mirarla también con inteligencia y con una buena gestión. Reconstruir lo que había, pero también construir lo que no había. Gracias.